la presentación. Entonces, saludos cordiales a los asistentes, a Yanori, Jazmín, Glenda, que nos están escuchando. Entonces, la idea de hoy que hoy tenía era preguntarles cómo les ha ido y sobre todo, bueno, ya hicimos el primer parcial, yo creo que en general le fue bien a todos y traté de dejar todas las observaciones que pude dejar en el parcial, ¿verdad? Se las dejé ahí para que vieran dónde estuvieron bien, dónde estuvieron mal en el parcial, pero en general el grupo le ha ido bien, le fue bien en el primer parcial. Entonces, si tienen alguna consulta respecto al parcial, bienvenida, ¿verdad? O si quedó todo claro, si vieron algo raro ahí, no duden en decirme, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta respecto a la calificación del parcial. No, profe, yo creo que por mi parte está bien. Jazmín, casi no se le escucha. Disculpe. Que no, profe, solo por mi parte está bien. Solo donde, digamos, me quedaba tal vez una dudilla, ahí una confusión, fue Ajá. en la última pregunta de Marcelo X, si no me recuerdo, que era pasar a incentivar, una cosa así. Entonces me hacía dudar cuánto era lo permisivo con la respuesta corta. Pero Ajá. nada más, entonces solo eso. Ah, ok. Entonces, esa en particular, déjame darle chance que entre Matías. Entonces, esa pregunta en particular, si querés la vemos un segundo. La última de marcar con X. Ok. Cursos, tema especial, evaluaciones. Parcial 1. La última de marque con X. ¿Quién está en la sala de espera? ¿Quién? Ah, no, esa es otra reunión. Bueno, bienvenidos otra vez a todos. Bienvenido Matías, que veo que acaba de entrar. ¿Nos oye bien ahí? ¿Sí? Bueno, ahí espero que me oiga bien. ¿Me escucha bien? Matías, ¿sí? Que tenías, te quedó duda la última de marque con X. Sí, digamos, en cuanto, digamos, por las respuestas que daba, porque yo hice la conversión y me daba como 100 y resto y 500 y resto. Entonces, la que a mí me quedó la duda era como de, ok, ¿qué tan permisiva para redondear y mantenerme en 100 y 500, que me parece que era la respuesta correcta? Pero ahí no había que hacer ningún cálculo. ¿O No, sí? no, era solo pasar, digamos, el dato a bares, creo que es una cosa así. ¿Estás segura que es la de marque con X o la de desarrollo? No sé. Bueno, no, eso era, digamos, solo era una que a mí me daba como Ajá. 2, 3 números arriba y la respuesta era un número cerrado. Ah, ok. Bueno, sí, la respuesta es un número cerrado. Tienen que darle cerrado, ¿verdad? No puede ser así. Uy. Lo que pasa es que todavía no sé en cuál de las preguntas del examen es que la que está, la de los tensiómetros. Yo creo que sí, pero es que ahorita no tengo el examen como para poder decirlo. Pero no, eso era la duda, así como qué tan permisiva podría ser, pero ya me respondió que tiene que ser el número así Jazmín. cerrado de PS. Jazmín. Ok. Sí, ya aquí estoy viendo tu examen. Ajá. La última de marque con X era eh, que tradicionalmente la capacidad de campo se considera que es tercio de bar o
300, por ahí de 350 centímetros de agua, ¿verdad? Entonces, en una de las presentaciones hablamos de, ok, que esa capacidad de campo sí es, pero para suelos de textura franca. En cambio, para suelos de textura arenosa, esa capacidad de campo es menor, la tensión, perdón, a la cual está retenida el agua es menor, entonces es 100 centímetros. Y las arcillas generalmente retienen la capacidad de campo a como mayor fuerza, ¿verdad? Entonces, eh, la tensión es de 500, ciertos autores dicen que anda entre 500. Entonces, la respuesta correcta ahí en esa, la última de marque con X era 100 centímetros y menos 100 y menos 500 centímetros de agua para el valor de capacidad de campo. ¿Okay? Ok, perfecto. Pues. Ajá, y no había que hacer ninguna conversión de nada porque eso era materia vista en una de las presentaciones. Sí, sí, pero es que, digamos, yo tuve que hacer la conversión, pero yo la tenía en otra unidad, Ah, bueno, para la unidad que usted esa es pone. Entonces, cuando hice la conversión, me salía, ajá, digamos, 110, una cosa así, y así. 500 algo. Entonces, me pareció muy rarillo. Entonces, pero por eso era, digamos, qué tan permisiva tenía que ser. Pero creo que era por una cuestión de mis apuntes. Ok, 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 entiendo. Ah, sí, sí. Ujú, sí. Ah, no sé, yo veo que tus cálculos anduvieron bien en esa pregunta, anduvieron bien en general, ¿verdad? Ajá. Sí, lo del potencial matricial, potencial gravitacional. Ajá. Sí, el problema fue en lo de el potencial total, que vos pusiste nada más el matricial y tenías que poner sumarle el gravitacional. Entonces, eh, en el punto C, que era donde estaba el piezómetro. El piezómetro no es un tensiómetro, es algo diferente, ¿verdad? El piezómetro es, dice Yariela, profe, mi internet está fatal, se me traba y me saca de la clase. Qué lástima. Ese es el problema del... Entonces, lo que voy a hacer es, así en ese punto, nada más voy a repasar así rápidamente lo de esa pregunta del examen, ¿verdad? Que era lo de los tensiómetros, ¿verdad? Ok, entonces lo que voy a hacer es compartir la pantalla un segundo. Aquí. Y sería la primera pantalla. Ok, no sé si están viendo una pantalla blanca, ¿la ven? ¿La ven? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, en esa pregunta del examen, haciendo así como una especie de croquis rápido, ¿verdad? Tenemos el tensiómetro A, ¿verdad? Luego el tensiómetro B estaba un poquito más profundo, ¿verdad? Se ve bien lo que estoy escribiendo. Y después venía el tensiómetro, el piezómetro más bien, que es el piezómetro es como un tubo que uno inserta para monitorear el nivel del agua, el nivel de la tabla de agua. Entonces este se llama piezómetro, ¿verdad? Y según las condiciones del problema, yo les había dicho que acá abajo había una tabla de agua y que eso se marca con un triángulo invertido acá, ¿verdad? Entonces, la profundidad de ese punto C era 120 centímetros. ¿Verdad? Y yo les había dicho, les mencionaba en el encabezado del problema eh, que había un piezómetro que indicaba un potencial hidrostático de 10 positivo. Eso quiere decir que el potencial ahí era 10 centímetros positivos, ¿verdad? El asunto cuando el potencial matricial es positivo, quiere decir que el agua, el suelo está saturado de agua, ¿verdad? Entonces por eso es positivo. Pero el asunto es que en este punto había un Z, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el Z de ese punto? Si el punto está debajo de la superficie, 120 centímetros, ¿verdad? Acuérdense que el nivel de referencia era la superficie, ¿verdad? Del suelo. ¿Ah? Entonces, ¿a qué profundidad estaba ese punto? Menos 120, ¿verdad? Centímetros, ¿verdad?
Entonces, en el punto C, el potencial total del punto C el, el, es el HC más el ZC, y eso daba, era 10 más menos 120. ¿Por qué menos 120? Porque acuérdense que debajo del nivel de referencia es, es negativo el potencial gravitacional, entonces eso suma menos 110. Entonces, en el caso de, ¿quién fue la que me preguntó? Jazmín. En el caso de Jazmín, ella solo consideró el matricial, entonces ese fue el detallito ahí, Jazmín, con eso, ¿verdad? Pero en general el procedimiento tuyo estuvo muy bien, ¿verdad? ¿Ok? Ese fue el detallito. Y cuando vos transformaste de centibares a... Sí, porque los tensiómetros marcan centibares, no marcan centímetros de agua, entonces eso lo hiciste bien, todo eso está bien. Ok, entonces era falta de considerar el matricial, me dijo. El Tiene que considerar el potencial potencial. gravitacional en el punto C, ¿verdad? Que solamente, vos pusiste que HC era 10, era igual a 10, pero te faltaba sumarle el menos 120. Entonces, cuando 10 es restarle, ¿no? 10 menos 120 es menos 110 el potencial total ahí, ¿verdad? Entonces, en ese ejemplo, el agua se está moviendo. Como hay una tabla de agua aquí y el suelo está muy seco arriba, está muy seco aquí y abajo está saturado, ¿verdad? Aquí lo que está viendo es un movimiento capilar hacia arriba, ¿verdad? El agua está ascendiendo por capilaridad y a veces esas cosas pasan, ¿verdad? En, cuando hay una sequía fuerte, ¿verdad? Y las tablas de agua están ahí. Si la tabla de agua está muy profunda, pues no ayuda mucho para el sistema radical del cultivo, ¿verdad? El asunto es que la tabla de agua esté cerca de la superficie, ¿verdad? Esa es la cosa. Entonces, por ese lado, este ejemplo, la única manera de saber si esto está sucediendo es teniendo un piezómetro y tensiómetros ahí en la zona radical del cultivo para ver si eso está funcionando, o sea, si eso está sucediendo. Si no, no hay manera de saberlo, ¿verdad? La otra es poner un sensor de humedad en la zona radical del cultivo y eso también es válido, ¿verdad? Eso también es válido. Entonces, no sé si tienen alguna de los que están en la reunión, si tienen alguna otra pregunta respecto al examen, ¿verdad? Yanori, Glenda y Matías, ¿verdad? ¿Ya vieron los exámenes corregidos? De mi parte está bien el examen y las correcciones. Ok, bueno, en general la mayoría les fue, todos pasaron el examen, eso es lo importante. eh, y hubieron notas muy buenas y eso me alegró bastante porque yo pensaba que con toda esta situación de la pandemia y todo el rollo de, puchica, cómo se maneja uno en estas cosas, ¿verdad? Que uno a veces, de como no tiene contacto con ustedes, uno siente que a lo mejor no están absorbiendo algún tema o algo así, pero yo pienso que ustedes han sido un grupo muy, muy bueno, muy disciplinado y eso les ha ayudado a absorber la materia lo mejor posible, ¿verdad? Después del examen, lo que empezamos a ver fue la ley de Darcy, ¿verdad? No sé si han visto las últimas 2 semanas, no he hecho reunión Zoom ni nada de eso, ¿verdad? Eh, hemos estado viendo lo que es ley de Darcy. eh, Les dejé una lectura sobre conductividad hidráulica, ¿verdad? Que cómo es que se mide la conductividad hidráulica en perfiles de suelo que son de varias capas, ¿verdad? Hay una lectura ahí opcional también. Y les hablé, eso fue en la semana 8. En la semana 8 les hablé de una cosita que se llama la botella de Marriott. No sé si vieron eso por ahí, ¿verdad? No sé qué les pareció. Me dice Glenda que se le fue la luz. Ay, Dios. Y la señal de internet, qué pena. Bueno, y somos los que somos Yanori, Jazmín y Matías. Bueno.
aprovechen ustedes, chicos, en esta oportunidad y no sé si quieren repasar algo sobre la ley de Darcy, no sé si hacer alguno que otro ejemplo sobre problemas de la ley de Darcy. Sí, a mí me parece bien. Ok. ¿Algún Sí, problema a de la mí ley de también, Darcy? profe. Yo había dejado la semana pasada dejé una práctica, ¿verdad? De la ley de Darcy. Tal vez podemos ver esa práctica, ¿verdad? Y ver cómo qué pasó con Matías. Dígame, Matías, ¿me está escuchando? Mi micrófono no me está sirviendo. Ok. Ok, muy bien, ok. Ok. Usted puede hacer, está bien, Matías, pero usted puede hacer preguntas en el chat del Zoom. El Zoom tiene un chat ahí, active el chat y me manda un mensaje o algo así. O mejor ¿sabe qué? Mejor por WhatsApp porque ya me había mandado un mensaje. Ok. Es que no, que yo no lo veo. El chat es, sí. Ok, perdón, Matías. Mejor mándamelo por WhatsApp porque es que cuando yo comparto la pantalla yo no puedo ver el chat, pero mándamelo por WhatsApp o si no alguna de las chicas me dice, puede tomar la palabra y decir, le mandar un mensaje. Ok, ok, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es eh, repasar un poco lo de la práctica de la ley de Darcy o un ejemplo ahí de cómo se resuelven esos problemas dice Matías que le gustaría repasar la práctica. De acuerdo, entonces podemos ir viendo eso, ¿verdad? Ir viendo la práctica. Vean que las prácticas tienen la respuesta, ¿verdad? El asunto es que se sienten a hacerle coco, ¿verdad? A, a la práctica, ¿verdad? Pero no hay problema, podemos ver aunque sea uno o dos de la práctica, ¿verdad? Entonces, ahora lo que voy a hacer es compartir de nuevo la pantalla esta. Y ahora lo que voy a hacer es como hacer esto más pequeño y moverlo aquí para arriba. ¿Verdad? Ahí. La primera vez que uso una tablet para escribir en la compu, entonces no queda tan mal, ¿verdad? Se ve igualito que una pizarra, no queda tan feo. Eh, ok, entonces vamos a ver la práctica esa, práctica de la ley de Darcy, práctica D se llama. Entonces déjenme subirla aquí a la pantalla nada más, para tenerla yo a mano. Prácticas, aquí está, práctica D. Práctica de la ley de Darcy, ok. Entonces, en el primer problema de esa práctica, entonces ahora vamos a ver la práctica D, que está muy enfocada a la ley de Darcy, ¿verdad? Ley de Darcy. Darcy. Entonces, colorcitos y todo, ¿verdad? Qué bonito dibujo esta vaina. Se me metió la... Ya. Ok. Ok, entonces, acordémonos un poco, antes de entrar a la práctica, acordémonos qué necesitamos para resolver esos problemas de la ley de Darcy. Entonces, aquí lo que estamos evaluando es el flujo del agua en el suelo, ¿verdad? El flujo del agua. Entonces, ese se le llama generalmente con una Q, ¿verdad? Tradicionalmente se le llama Q. Y el flujo es generalmente una velocidad, ¿verdad? Es longitud por tiempo. Entonces, cuando uno habla de conductividad hidráulica y flujo Darcy, uno generalmente reporta los datos en, qué sé yo, centímetros por hora, milímetros por minuto, o metros por día, ¿verdad? Entonces, depende de lo que uno esté trabajando, ¿verdad? Si es irrigación, si es simplemente medir
la conductividad hidráulica, la infiltración también a veces se trata así, de esa manera, ¿verdad? En velocidad, longitud por tiempo. El flujo, o sea, ese flujo es muy diferente a lo que llaman caudal, ¿verdad? Caudal, ese generalmente los hidrólogos le llaman Q mayúscula, ¿verdad? Caudal es el volumen por tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé, yo estoy seguro que ustedes habrán oído alguna vez que está alguien hablando del caudal de un río, ¿verdad? Y cómo, y cuáles unidades usan en esos, cuando hablan del caudal de un río. Hablan de metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Son generalmente los volúmenes que fluyen a través de un río o una cuenca hidrográfica en general. Esos son volúmenes muy altos, entonces se habla de metros cúbicos por día o por segundo, ¿verdad? Entonces es un volumen por tiempo. Ahora, cuando uno va al laboratorio a medir conductividad hidráulica, ¿verdad? Que es la KSAT, ¿verdad? Eso significa conductividad hidráulica saturada, ¿verdad? Eso quiere decir que todos los poros están llenos de agua. Se usa otra fórmula, ¿verdad? Se usa otra fórmula y generalmente es Q minúscula, que es ¿verdad? El flujo de Darcy, es igual al Q mayúscula dividido entre el área por la cual está fluyendo ese agua por el tiempo, ¿verdad? Entonces vean que si uno le pone atención aquí a las unidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Q puede estar en metros cúbicos, por ejemplo. Como yo les mencionaba, Q es un caudal, ¿verdad? Es metros cúbicos por segundo, por ejemplo. Y si eso está fluyendo en un área determinada, entonces eso quiere decir que eso está dividido entre 1 por metro cúbico, ¿verdad? Entonces esto me representa el área, ¿verdad? Esta fracción acá. Esta fracción acá, uy, perdón. Esta fracción acá que estoy señalando, me representa el área. Este es el área, el área es igual a A. Entonces, vean que el área está aquí dividiendo el Q, entonces uno puede separar esa fracción como 1 dividido entre el área, ¿verdad? Entonces uno cancela ahí las unidades, vean que esos metros cúbicos se van acá y arriba se van 2 metros cúbicos también se cancelan, entonces las unidades quedan, en ese caso, en ese ejemplo, quedan en metros por segundo y como yo les mencionaba, eso es un ejemplo de Q, ¿verdad? Q minúscula. Veanlo acá, ¿verdad? Este Q minúscula que me dio acá está en longitud por tiempo, ¿verdad? Como yo les mencionaba, ¿verdad? Ok, entonces, eso es una cosa. Ahora, la ley de Darcy también se expresa de la siguiente manera. El Q es igual a la conductividad hidráulica con un negativo, vean que yo le pongo un negativo ahí, multiplicado por la gradiente hidráulica, multiplicado por I minúscula, que si ven repasan las presentaciones, ustedes van a ver que esto de acá se llama la gradiente, disculpen, la gradiente, esta cosa acá que acabo de escribir se llama la gradiente hidráulica. ¿Ya? ¿Qué es la gradiente hidráulica? Pues es eso es el diferencial de potencial total dividido entre la distancia, el diferencial de posición en el espacio o distancia. Entonces, sencillo, ¿verdad? No es nada complicado, es simplemente el potencial, la diferencia de potencial entre la distancia que recorre el flujo, ¿verdad? Entonces, eso se puede escribir así, menos KSAT por el gradiente, que sería delta H de nuevo, entre delta X, y eso es en sí mismo, eso es menos KSAT por H1 menos H2 entre X1 menos X2. Entonces, esto es válido en una dirección, en la dirección X o en una dimensión que llaman. Acuérdense que, bueno, estos procesos son más complejos de lo que parecen, ¿verdad?
pueden ser en dimensión X, Y o Z, ¿verdad? En las 3 dimensiones, pero para simplificar el asunto solo vamos a considerar movimiento de agua en una dimensión, ¿verdad? Generalmente con eso es suficiente, a menos que uno esté haciendo un análisis mucho más detallado del problema o una investigación ya más detallada, entonces uno sí tiene que considerarlo en 3 dimensiones, ¿verdad? Ok, ¿qué era H mayúscula? Chicos, chicas, ¿qué era H mayúscula? ¿Qué era H mayúscula? El potencial total, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los dos componentes del potencial total? Eso, Matías. Los dos componentes del potencial total son potencial matricial más gravitacional. Entonces, siempre que uno está analizando esto, uno tiene que medir potencial matricial, potencial gravitacional, ¿verdad? La Z, potencial matricial el H, la Z minúscula, y hay que medir X, X significa la distancia que recorre, que va a recorrer ese flujo, ¿verdad? A ver cómo se ve. Se me olvidó eso. Estoy revisando qué es lo que he escrito, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces sigamos. Esto era lo del problema. Nada más permítame un segundo para hacer como recuadros aquí. Esto es el examen, ¿verdad? Y aquí abajo estamos hablando de la práctica de... Ok, entonces, eso era un repaso muy rápido de la ley de Darcy, ¿verdad? Ahora ya vamos a entrarle a la práctica. Práctica de... Entonces, dice, hagamos la número 2. La número 2, de número 2. La otra es un poquito más compleja y esa tienen que darle mente ahí con lo que vamos a ver hoy. Entonces dice, la número 2 dice, flujo saturado constante. Dice que la respuesta tiene que darles Q es igual a menos 11.25. O sea, el flujo de Darcy tiene que darle centímetros por hora. 11.25 centímetros por hora. Vamos a ver la información que provee el problema. Usted diseñó un experimento de flujo de agua en el suelo a nivel de laboratorio con un frasco de Marriott. Si ustedes vieron el video del frasco de Marriott, ustedes ven que la utilidad del frasco ese es para imponer una carga hidráulica constante sobre el suelo. Entonces, de esta manera, el flujo de agua es constante. O sea, el frasco provee el flujo del agua, pero uno puede forzar esa agua a que atraviese una columna de suelo o un cilindro de suelo. Entonces, a nivel de laboratorio, uno puede, es muy útil eso. Entonces, dice que es una columna de suelo horizontal. Entonces, imagínense que uno está aquí en un laboratorio, ¿verdad? Y uno tiene sobre la mesa de laboratorio un cilindro de suelo, está en posición horizontal, ¿verdad? Está en posición horizontal. Eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que un cilindro esté horizontal? ¿Hay una diferencia de altura entre los dos costados o está nivelado? ¿Qué quiere decir eso? Que está nivelado. Que está nivelado. Entonces no hay una diferencia de altura. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el potencial gravitacional es el mismo o es diferente? Es el mismo. Que es el mismo, correcto. Entonces, si ustedes dibujan, qué sé yo, la mesa de laboratorio, voy a dibujarla aquí en verde. Esta es la mesa de laboratorio. ¿Verdad? Y la columna está ahí sobre, qué sé yo, está apoyada aquí en una pata aquí y otra pata acá, qué sé yo, algo así. Entonces eso quiere decir que si la mesa de laboratorio es nuestro nivel de referencia, ¿verdad? Entonces la altura que hay aquí, ¿verdad? Esta altura que hay acá,
digamos, podemos llamarle, qué sé yo, 10 centímetros, debería ser la misma altura que hay acá, ¿verdad? 10 centímetros. O sea, no hay una diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2, ¿verdad? Voy a bajarlo con rojo, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, ese diferencial de altura ahí es el mismo. Entonces, eso es como decir que el Z es igual. Entonces, si usamos el nivel de referencia como la mesa de laboratorio, ¿verdad? Entonces, si habíamos llamado este punto como el punto 1 y este otro punto de acá de la columna es el punto 2, entonces el Z en 1 es igual a 10 centímetros, ¿lo ven? Y el Z2 es igual a 10 centímetros también. Entonces, eso quiere decir que no hay diferencia en potencial gravitacional. Entonces, es el mismo. Ok. Entonces, está claro eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a forzar el flujo a través de una columna de suelo, por ejemplo? Pues si no hay diferencia de altura, entonces la única cosa que puede forzar a que haya un flujo de agua ahí es el potencial matricial o el hidrostático también. Estoy borrando eso porque ya no lo vamos a ocupar. Entonces, ¿verdad? Esta es la columna otra vez horizontal, ¿verdad? Entonces, como les decía, hay que definir un punto A y un punto 1 y un punto 2, ¿verdad? Entonces podemos llamar punto 1 bueno, antes de eso, imagínense que aquí en el borde izquierdo de la columna, aquí yo vengo y conecto ese borde izquierdo aquí con una cerámica, lo pego ahí a ese borde y le pongo un tubo que este tubo va conectado al Marriott, al frasco de Marriott. Creo que así no se escribe Marriott, pero bueno. Entonces, ahí, imagínense que ahí está el Marriott. Entonces, el Marriott lo que hace aquí es imponerme una carga hidráulica y generalmente esa carga hidráulica es la diferencia de altura que hay entre aquí donde se conectó el Marriott, ¿verdad? Y el punto de entrada de aire, ¿verdad? Entonces el Marriott generalmente tiene un punto de entrada de aire aquí en la parte de abajo, es un capilar donde llegan las burbujas de aire. Entonces, eso tiene una altura también ahí, ese punto de entrada de aire. Entonces, ese diferencial de altura acá, estoy señalando aquí en rojo, como H, eso es lo que se llama la carga hidráulica. Carga hidráulica. El Marriott sirve para eso. El Marriott sirve para imponer cargas hidráulicas constantes. En inglés eso se llama, le dicen la cabeza, yo no sé por qué, la head, cabeza hidráulica, yo no sé, en inglés, en Estados Unidos todo es diferente, entonces le llaman la cabeza, por algún motivo. Nosotros le vamos a llamar carga hidráulica, ¿ok? Entonces, esa carga hidráulica es como decir el potencial el potencial matricial que va a tener el punto 1, ¿verdad? De la columna. Ok, entonces, de nuevo, generalmente en problemas horizontales uno pone el punto 1 a la izquierda y el punto 2 a la derecha, ¿verdad? Ok. Y lo otro que hay que considerar es la distancia. ¿Qué tan grande era esa columna? La longitud de la columna es 40 centímetros. Ok. Entonces, eso es la distancia que recorre el agua a través de la columna, ¿verdad? Ok. Y lo otro que yo les decía en este problema es, eh, el agua está saliendo a la atmósfera en la parte derecha de la columna. Es decir, aquí hay como una especie de salida como hay como un tubito que aquí tenemos un beaker, digamos así, recolectando el agua que sale de la columna, ¿no? Se ve ahí bien en el esquema, chicos, chicas, se ve eso bien. Sí, profe, sí se ve bien. Pura vida, pura vida. ¿Se ve bien? ¿Ustedes qué están usando, el celular o la compu? El celular. Ah, bueno, entonces
Entonces, bueno, espero que se vea lo mejor posible ahí. Ok, entonces ya tenemos el potencial gravitacional en ambos puntos, ¿verdad? Ya lo tenemos acá, Z1 y Z2, ¿verdad? Dice Matías que se ve pura calidad. Es, a ver, qué bien, sí, se ve, sí, eso es lo que, cuando me compré esta tabla de dibujo, digo yo, qué raro, si irá a servirme para dar las clases o no, y parece ser que sirve muy bien. Entonces, ok, entonces tenemos el gravitacional en 1 y en 2. Ahora hay que calcular el potencial matricial en 1 y el potencial matricial en 2. Entonces, ¿cuánto sería el potencial matricial en el punto 1? El problema dice que hay una carga hidráulica de 5 centímetros en la parte izquierda, ¿verdad? El problema dice que H es igual a 5 centímetros. Positivo, ¿verdad? Porque aquí es una carga positiva, porque está por encima de la columna, la carga, no por debajo, entonces es positiva. Entonces, en el punto 1 el potencial matricial es 5, ¿verdad? Acuérdense que el punto 1 es a la izquierda, ¿verdad? En estos problemas. Luego el punto 2 es ya a la derecha, ¿verdad? Aquí. Cuando el agua sale aquí, aquí en este punto, cuando el agua sale a la atmósfera, el agua sale a la atmósfera, uno considera que el agua está, ya no está sufriendo ningún proceso de succión por el suelo, ¿verdad? El agua ya salió de la columna. Entonces, ¿cuánto sería el potencial matricial ahí? Si no hay suelo ahí, ¿cuánto sería el potencial? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? 0. 0 centímetros, chicos, chicas. Cuando el agua sale a la atmósfera, no hay, literalmente no existe el potencial matricial. Entonces es 0. ¿Ok? Ok, ya tenemos H1, H2, Z1 y Z2. Ya tenemos los datos para el potencial total, que es el H mayúscula, ¿verdad? Entonces ahora sí, dice que la CASAT de la columna, ya nos dieron la CASAT de la columna, la CASAT es igual a, o sea, ya sabemos la CASAT, es 10 centímetros por hora. ¿Ok? Acuérdense que la conductividad hidráulica, por definición, es una constante física, entonces es positiva, no adquiere signo, es positiva siempre. Y lo otro, lo que puede adquirir signo es la Q, ¿no? La Q sí puede ser positiva o negativa, dependiendo de para dónde está fluyendo el agua, ¿verdad? En el caso de columnas horizontales, si el agua está fluyendo de izquierda a derecha, de 1 a 2, entonces es positivo el flujo. Si el agua más bien está fluyendo del punto 2 al punto 1, entonces como que se está devolviendo, entonces es negativo. Pero en este caso yo les estoy diciendo que el agua está saliendo a la atmósfera en el punto 2, entonces el Q es positivo definitivamente. Ok, entonces ahora movámonos un poquito para abajo, ¿verdad? Para ver lo de la casa, ¿verdad? Con los datos aquí a mano. Entonces, dice calcule el flujo que está pasando a través de esta columna, ¿verdad? Entonces, ok, aquí ¿qué nos hace falta aquí para resolver el problema? Lo del X1 y el X2, ¿verdad? Generalmente el X1 es donde comienza el flujo, ¿ah? Y en el caso de esta columna, el flujo comenzó a la izquierda, ¿verdad? Entonces ese punto tiene un valor de 0, ¿verdad? 0 centímetros. X2 es la distancia que recorrió el agua, ¿verdad? Que recorrió el agua, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la longitud de la columna? 40 centímetros. Entonces, ahí el X2 sería 40 centímetros.
Eso, entonces, el asunto, ojo aquí, el asunto con el X1 y el X2 es simplemente que esa es simplemente es la distancia, ¿verdad? Que recorre. Distancia que recorrió el agua. Entonces, eso es el delta X. Es una distancia. Ok, ahora sí, ya tenemos todos los datos. Perdón. Ahora sí, entonces, el flujo, de nuevo, la ley de Darcy dice que es menos la CASAT por el delta H entre el delta X, ¿verdad? Entonces, eso es igual, sería, con los datos del problema sería menos 10, ¿verdad? Esa es la CASAT, en centímetros por hora. Y el delta X sería, ¿cuánto sería H1, muchachos y muchachas? H1 y H2. Hay que sumarlos, ¿verdad? Hay que sumar el matricial y el gravitacional otra vez. Entonces, para el caso del punto 1, en el primer, habíamos dicho que estábamos 10 centímetros por encima del nivel de referencia, Z1 es 10 y H1 es 5. Entonces, la suma de ambos es 15, ¿verdad? Positivo. Y el potencial total en el punto 2, Z2 es 10 y H2 es 0. Entonces, el H2 es 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, ahí la fórmula era H1 menos H2, ¿verdad? Dividido entre X1 menos X2. Entonces, H1 es 15 y H2 es 10. Dividido entre X1, que sería 0, ¿verdad? Habíamos dicho. Y X2 es 40, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, eso sería igual a menos 10 por 15 menos 10 es 5 dividido entre menos 40. Entonces, aquí se va este 0 con este 0, este negativo se cancela también. Entonces sería igual a 5 entre 4. 5 cuartos y eso es 5 entre 4 sería 1.25. Huh. Sí, creo que la respuesta está mal, ¿verdad? Dice 11.25, no, es 1.25. Es la respuesta y sí, ¿verdad? 50 entre 40 centímetros por hora. Quedó claro ahí, muchachos, chachas, la respuesta que viene ahí, esa no es correcta. La respuesta que viene ahí no es correcta. Sí, claro, profe, dice Matías. Bueno. Entonces, ese es un ejemplo de problema horizontal, ¿verdad? Lo que pasa es que qué pena, yo les puse una respuesta ahí y no es esa. ¿Por qué? ¿Cómo así? Que la respuesta era 11.25, no, nada que ver. ¿Verdad? Bueno, esa es la respuesta de ese problema ahí. ¿Ok? Y la que viene ahí en la práctica está incorrecta, chicos, chicas. Entonces, la número 3, la número 1 se las dejo ahí para que la sigan masticando ahí. Ese es un enfoque un poquito diferente, pero es en el caso de tirar una línea acá. En el caso del problema número 1, eso es es una cama de arena que está filtrando, que nos va a filtrar agua, ¿verdad? Eso es como una planta de tratamiento de agua, entonces, ¿verdad?
Entonces ahí está el Q, ¿verdad? Ahí está el volumen que tiene que filtrar la cama de agua, ¿verdad? También está la CASAT. Tenemos un Q, ¿verdad? Que es el volumen que hay que filtrar, ¿verdad? El volumen para filtrar. Tenemos la CASAT de la arena, ¿verdad? Que generalmente las arenas tienen CASATs muy altas y dice que la CASAT es 1.728 metros de agua por día, ¿verdad? Vean que aquí las unidades son metros por día para esa conductividad hidráulica. Tenemos, como es una cama de filtración, el agua se está moviendo, por ejemplo, tenemos una cama de arena que tiene una altura, ¿verdad? Tiene una altura de 0.3 metros, 30 centímetros, ¿verdad? Y por encima de esa cama de arena hay una columna de agua, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está pasando es que el agua tiene una columna de agua de 0.7 metros y el agua está infiltrando por la cama de arena, ¿verdad? Está filtrando y debajo de la cama hay una superficie o un dren, ¿verdad? Aquí hay un dren que se está llevando el agua, el drenaje. Hay un drenaje, entonces, de nuevo, cuando el agua está drenando así, de esa manera, eso quiere decir que el agua está a presión atmosférica y por definición aquí el H0, ¿verdad? El H minúscula, ojo, el H minúscula. Recuerden que el H mayúscula es H minúscula más el gravitacional. Entonces ustedes pueden poner el nivel de referencia donde quieran, ¿verdad? Pueden ponerlo aquí arriba, en la parte de arriba de la cama de arena o en la parte de abajo. Recuerden que simplemente si usted tiene los Z son negativos por debajo del nivel de referencia y son positivos por encima del nivel de referencia. Esa es la regla de oro, ¿verdad? Que tienen que utilizar para resolver ahí. Entonces dice calcule, el problema es eso, es en flujo vertical y dice calcule el flujo darse, calcule el Q minúscula, ¿verdad? Calcule el Q minúscula, ¿cuál es? Entonces eso se los dejo ahí para que lo practiquen en la semana y si no me equivoco, esas respuestas sí están bien. Entonces ahí me disculpan, ¿verdad? Entonces ya pasaron, chicos, chicas, ya pasaron 55 minutos de reunión. Hagamos un pequeño descanso, ¿verdad? Para que vayan al baño, denle una vuelta o algo así. Y nos vemos en 10 minutos, ¿les parece? A las 3:05 nos vemos. ¿Les parece bien? Eso, Jazmín. Bueno. Entonces, hagamos una pausa y nos vemos pronto, chicos.
Ok. Bueno, ya solo queda Matías y Jazmín. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Ok, gracias Matías. Y bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Lástima que ahí la gente sea por X o Y motivo ni modo, se han tenido que ir. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Número 1. Entonces, aquí estamos en la práctica, ¿verdad? De nuevo, en la práctica de la número 1, ¿verdad? Estaba repasando la información que nos provee. Esa sí no la quiero ver hoy acá porque la idea es que lo trabajen ustedes solos y si tienen alguna duda, pues me la lleguen a saber, ¿verdad? Entonces, es una cama de arena que está filtrando una columna de agua, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, esa columna de agua me representa ahí una especie de potencial también, ¿verdad? Cuando uno tiene una columna de agua encima, uno está recibiendo una carga, ¿verdad? Como un peso, ¿verdad? Entonces, eh, eso se puede considerar como una carga hidráulica también. Entonces, ¿dónde sería el punto 1 y el punto 2 aquí en este caso? Acuérdense que el agua está fluyendo del borde superior de la cama de arena hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, el punto 1 generalmente es donde comienza el flujo y el punto 2 es donde termina. Aquí el punto 2 sería la parte de abajo de la cama de arena y el punto 1 la parte de arriba. Entonces, ya tienen lo del punto 1 y lo del punto 2. Ahora lo que tienen que calcular es lo mismo, ¿verdad? En estos problemas hay que definir el punto 1 y 2, ¿verdad? Después hay que ver los datos que nos dan, ¿verdad? La distancia que recorre el flujo, ¿verdad? La distancia que recorre, ¿verdad? El agua, que sería el X1 y el X2, ¿verdad? Y lo otro importante es el potencial total, ¿verdad? Que eso ya hemos venido hablando del potencial total, ¿verdad? Que es el H mayúscula, ¿verdad? El potencial total, que tiene dos componentes, el matricial o hidrostático más el gravitacional. Entonces, con esos datos y con la ley de Darcy, pueden calcular, dice que calcule la Q, ¿verdad? Nos están pidiendo la Q minúscula, ojo, ¿eh? Q minúscula es muy diferente a Q mayúscula, ¿ok? Eh, entonces, Q mayúscula es el volumen de agua que está fluyendo por ahí, ¿verdad? Y el problema dice que es 200 metros cúbicos por día, ¿verdad? Que es el volumen por filtrar, ¿verdad? Entonces, el Q, no hay que calcularlo, ahí está la respuesta para que se guíen. Y el Q mayúscula es 200 metros cúbicos por día. Acuérdense que yo les di a ustedes, hay otra fórmula ahí, ¿verdad? Para calcular Q, ¿verdad? Hay una forma de calcular el Q, es la ley de Darcy, ¿verdad? Propiamente, por delta H entre delta X. Y la otra fórmula era Q es igual a Q mayúscula entre el área por el tiempo. Entonces, como veo los datos, creo que por ambos lados le pueden llegar, ¿verdad? Pero vean que una de las cosas que está preguntando es cuánto es el área necesaria para, para filtrar este caudal. Entonces, evidentemente tienen que usar primero la ley de Darcy, ¿verdad? Primero usar eso para calcular el área, ¿verdad? Porque en la otra fórmula tienen que despejar el área y con eso resuelven pues el problema. Entonces, ¿alguna duda aquí en ese sentido? No. Ok. ¿Está claro? Ok. Jazmín, no le oí. Sí, sí, está claro. Ok. Ya con eso me guío un montón. Ok, pura vida. Entonces,
Ahora lo que quiero hacer es como devolverme un poco hacia arriba porque si no va a quedar como muy rara esta imagen que estoy escribiendo aquí. Entonces, ok, voy a dejarlo aquí. Y el último problema, ¿verdad? El número 3, ¿verdad? Volvemos de nuevo aquí a la práctica. Práctica de el número 3. Este es un ejemplo de cuando vos estás viendo, calculando flujo, calculando el Q en un perfil de suelo, ¿verdad? Una de las lecturas que yo les envié sobre la conductividad hidráulica, hay unos ejemplitos sobre cuando uno tiene varios horizontes del suelo, ¿verdad? Es una lectura muy bonita de, ya les digo, son unos españoles, unos profesores de una universidad española que calculan, ok, qué sé yo, tienen un horizonte, un perfil de suelo con varios horizontes, ¿verdad? Entonces ellos dicen que uno puede ponderar las conductividades hidráulicas en el perfil, disculpen, pueden ponderar las conductividades hidráulicas en el perfil, entonces uno calcula una especie de promedio ponderado de la conductividad hidráulica. Y generalmente cuando un perfil de suelo tiene una capa con una conductividad baja, ¿verdad? Donde el agua se mueve muy lentamente, eso impide el flujo, la infiltración del agua en los perfiles de suelo y genera problemas, ¿verdad? Pueden generar, si una capa está muy compactada, por ejemplo, y la conductividad hidráulica es muy baja, eso puede generar problemas de episaturación. Eso es que el agua se acumula en la parte de arriba del perfil del suelo, cerca de la superficie. Eso es muy común en nuestros suelos, ¿verdad? Episaturación, ¿verdad? Mal drenaje que llaman. El suelo está mal drenado, entonces lo que uno hace es pasar el subsolador para romper esas capas compactadas y permitir una infiltración o una conductividad hidráulica más rápida en los suelos, ¿verdad? Entonces, esa capa compactada puede pasar en, en todo el perfil, en cualquier parte del perfil, pero generalmente son 40, 50 centímetros debajo del perfil, es que uno ve ese tipo de problemas de compactación, ¿verdad? Porque por encima de esa profundidad, se pasan los implementos, se prepara el terreno y se desarrolla lo que es el famoso piso de arado, que es lo que les estoy diciendo, una capa compactada, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver ese problema de la práctica. Dice, la conductividad hidráulica efectiva, ¿verdad? Ok, dice, la conductividad hidráulica efectiva en un suelo con varios horizontes está determinada por la capa con menor conductividad hidráulica. Y una fórmula sencilla es esta, ¿verdad? Entonces, conductividad hidráulica efectiva es igual a una suma, ¿verdad? De las profundidades de las capas dividido entre otra sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de la profundidad dividido entre la conductividad hidráulica de cada capa, ¿verdad? Entonces, aquí la parte de arriba es una suma de profundidades y la parte de abajo es una suma de fracciones, ¿no? Esa es la diferencia, suma de fracciones. Y la parte de arriba es simplemente sumar las profundidades, sumar el grosor el grosor del horizonte o de la capa. Acuérdense que los suelos, generalmente las capas se llaman horizontes. ¿No? Okay, aquí tengo un... Ok, ahora vayamos a los datos, ¿verdad? Nos están diciendo que tenemos un perfil de suelo. Usted toma una muestra en un cilindro de suelo y el suelo tiene dos capas u horizontes. Entonces tenemos dos capas, ¿no? Entonces, esta fórmula se aplica para 2, 3, 4, toda la cantidad de capas de suelo que usted tenga datos, ¿verdad? Dice, la primera capa es una arena y la otra de 30 centímetros de profundidad con una conductividad de 21 centímetros y la segunda es una franca de solo 20 centímetros y tiene una CASAT de 1.32. Ok, entonces tenemos un suelo, ¿verdad? Una muestra de suelo. La primera capa tiene 30 centímetros de profundidad y la siguiente capa, ¿verdad?
tiene 20 centímetros de profundidad. ¿Ok? 20 centímetros. Entonces, esta es una arena y este es un suelo franco. La arena, generalmente, la infiltración es muy rápida, ¿verdad? Y por lo tanto tiene conductividad hidráulica alta, ¿verdad? Entonces, según el problema, es 21 centímetros por hora. La de la arena, ¿verdad? La capa 1. Y la otra capa, la CASAT 2, es un suelo franco que tiene una CASAT mucho menor, ¿verdad? 1.32 centímetros por hora. Ok, entonces, esos son los datos que necesitan ahí para resolver ese problema. Entonces, seguimos para abajo, ¿verdad? Aquí están los datos. Entonces, según la fórmula, la conductividad hidráulica efectiva es, como les decía, la suma de las profundidades dividido, o ponderado más bien, porque esto es como un promedio ponderado por otra sumatoria, que es la profundidad dividida, cada profundidad dividida por su conductividad hidráulica, ¿verdad? Ahí en la fórmula le llamo KJ, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la suma de las profundidades? Pues simplemente 30 más 20, ¿verdad? Y eso se divide entre una fracción. La primera fracción sería 30 entre 21, ¿verdad? Porque esa es la arena. El grosor de la arena dividido entre la conductividad hidráulica de esa arena. Y el otro es el grosor del franco dividido entre la conductividad hidráulica de ese suelo franco. ¿Ok? Vamos a ver un poquito para acá la pantalla. Entonces eso sería 50, ¿verdad? Dividido entre eso, 20 entre 31. 20 entre 31 es más o menos 0.65 más... perdón. 30 entre 21, perdón. Aquí. Sería 30 entre 21 es 1.43 más 20 entre 1.32 es 15.15. Ok, entonces cuando ustedes hacen estos cálculos en la calculadora agarra un montón de decimales, entonces puede ser que le quede un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, ya haciendo la operación en la calculadora, ahora vamos a ver cuánto me da. 30 entre 21 más 20 entre 1.32. Eso debería darles una conductividad hidráulica efectiva de 3.02. Redondeado a dos decimales. 3.02 centímetros por hora, que esas eran las unidades que estábamos trabajando. Entonces vean que aunque usted tiene una arena ahí, es en realidad cuando usted hace el cálculo del flujo en condición saturada, ojo que todo esto es en flujo saturado, le va a dar una conductividad de solamente 3 centímetros por hora, a pesar de que usted tenía una capa más profunda de arena, la capa que le está restringiendo el flujo del agua le va a reducir considerablemente la profundidad, ¿verdad? Entonces, esto es como una especie de promedio ponderado, ¿verdad? Ok, entonces esto es conductividad hidráulica efectiva. Ahora dice, calcule el flujo de agua usando la ley de Darcy. Entonces, Q efectivo sería igual a la ley de Darcy, haciendo un poquito de cambio nada más en cómo llamamos las cosas, sería la K efectiva, perdón, la conductividad hidráulica efectiva por el delta H entre el delta X, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio similar al anterior, ¿verdad? Hay que definir el punto 1 y el punto 2. Si nos devolvemos al esquemita, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde quedaría el punto 1? El punto 1 es en la parte superior, ¿verdad? Donde empieza el flujo, ¿verdad? Aquí, estoy señalando. Y el punto 2 es aquí en la parte de abajo de la textura franca, ¿verdad? Entonces, asumiendo ahí que dice el agua en el borde inferior está drenando fuera de una columna. Okay. Sí, porque esto era una otra columna de suelo, ¿verdad? Entonces el agua está drenando ahí a la atmósfera de nuevo. Entonces eso quiere decir que aquí el H es 0, el H2 es 0.
Aquí arriba en el punto 1 hay dice que hay una lámina de agua, es decir, una lámina de anegamiento. Hay 5 centímetros de agua en el punto 1. Entonces quiere decir que el H en 1 es 5. ¿Verdad? ¿Dónde ponemos nuestro nivel de referencia? No importa, puede ser arriba o abajo. Yo lo pondría, digamos, aquí abajo para que sea positivo. ¿Verdad? Entonces, el nivel de referencia en la parte de abajo de la columna. Ok, entonces recapitulando, H1 es igual a 5 centímetros. H2 es igual a 0, porque el agua está fluyendo afuera de la columna. Z1 sería ¿cuánto? Z1 sería donde inicia el punto 1, ¿verdad? El gravitacional con respecto al nivel de referencia sería ¿cuánto? Si el nivel de referencia está en la parte de abajo de la columna, entonces el punto 1 está ¿cuánto? 20 más 30 centímetros por debajo, ¿verdad? Perdón, por encima, entonces es positivo. Entonces Z1 es 50 centímetros positivos. Z2, el punto 2 está en el puro nivel de referencia, entonces es donde inicia el nivel de referencia, entonces es 0 centímetros. Entonces ya con eso podemos calcular H1 mayúscula y H2, H1 y H2, ¿verdad? El potencial total. Entonces el potencial total 1 es 5 más 50 es 55 centímetros. Y el potencial total 2 es 0 más 0, 0 centímetros. Ok, ¿qué más nos falta ahí? El X1 y el X2. Acuérdense que el X1 es donde inicia el flujo, ¿verdad? Uy, perdón. El X1, entonces es lo mismo, ¿verdad? El X1 está aquí arriba y el X2 está aquí abajo. Entonces, el X1 es donde inicia el flujo, ¿verdad? Y generalmente el X1 tiene un valor de 0, generalmente. X1 es 0 y X2 es la distancia que recorrió el agua, entonces 50 centímetros. Ok, entonces esos son los datos, ¿verdad? Entonces, en base a esos datos, ya podemos calcular el Q efectivo, ¿verdad? Entonces sería, de nuevo, Q efectivo es igual a la conductividad hidráulica efectiva que ya... Ah, bueno, aquí hay un pequeño detallito, ¿verdad? Aquí hay un pequeño detallito. El Q ya es negativo porque está fluyendo, como es una columna vertical, ¿verdad? Columna vertical. Si ustedes ven una de las presentaciones que yo les subí, yo les daba a ustedes una convención de signos. Cuando el flujo es vertical, es negativo. Cuando el flujo o sea, cuando va de arriba hacia abajo, es el flujo negativo en sentido vertical. Si va de abajo para arriba, el Q es positivo, ¿ok? En este caso del flujo vertical. Entonces ya aquí, este Q va negativo, ¿verdad? Entonces dice que es el negativo de la conductividad hidráulica, ¿verdad? Que sería, ya la habíamos calculado, ¿verdad? ¿Cuánto era la conductividad hidráulica? Era 3.02. 3.02. Eso multiplicado por el delta H, ¿verdad? Es H1 menos H2, ¿verdad? Sería 55 menos 0. Y todo eso dividido entre X1, que es 0 menos 50. ¿Ok? Entonces eso sería igual a menos 3.02 por 55 entre menos 50, ¿verdad? Entonces este signo negativo se va con este. Entonces menos Q efectivo sería igual a 3.02 por el 55 dividido entre 50 les tiene que dar 3.32. 3.32 centímetros por hora. Ahora vean que este negativo que yo puse acá en este lado de la ecuación, uno lo puede pasar a este otro lado, ¿verdad? Para simplificar el asunto, ¿verdad? Entonces, al final,
La respuesta correcta es Q efectivo es igual a menos 3.32 centímetros. Entonces, así es como se trabaja ese tipo de problemas de flujo saturado. Ojo, ¿qué significaba saturado? Que el suelo está lleno de agua, no hay espacios con aire. Entonces, eso es lo que se llama la conductividad hidráulica. Y el siguiente tema del curso es la infiltración. La infiltración es muy similar a la conductividad hidráulica, pero la infiltración es ya cuando el suelo está seco, es decir, el suelo tiene espacios ocupados por aire. Entonces, la forma de llegarle a ese tipo de flujos es diferente. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda con respecto a la práctica, ¿verdad? No, con la práctica ya estoy bien. Ok, perfecto, Jazmín. Y Matías, ¿cómo se siente con la práctica? Más o menos. Entendido, profe, dice. Ok, bueno, perfecto. Ok, la idea de hoy era de repasar eso, ¿verdad? Ya no me gusta que la reunión se haga más largo de hora y media porque ya se vuelve cansina y la grabación también se vuelve como muy grande, ¿verdad? Entonces, yo les voy a pasar estas notas que hice yo a mano acá. Yo creo que yo puedo grabar eso como una imagen para que lo tengan ahí en mediación virtual y ustedes repasen estas cosas de la práctica. Acuérdense que en las presentaciones de la ley de las PowerPoints y los videos anteriores, ahí yo explico otros ejemplos también, ¿verdad? Sobre conductividad hidráulica. Y ya esta semana les volví a subir, aparte de esta clase Zoom, les volví a subir otra presentación que ya habla sobre ya les digo, esta habla sobre la infiltración. Se la subí ayer, si no me equivoco. Temas especiales. Ya estamos en la semana. Qué increíble cómo se ha ido esto, ¿verdad? Ya estamos en la semana 10. Ok, acuérdense que el curso ya va terminando en la semana 14, ¿verdad? Con el parcial 2. Lo otro que quería recordarles a todos, ¿verdad? A ustedes que nos acompañan y a todos, recordarles que hay una fecha para entregar el segundo avance del tema final, que el segundo avance es simplemente ¿cómo se llama? Las referencias que van a utilizar o las citas bibliográficas que van a exponer en el tema, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que al principio buscaran 10 referencias bibliográficas? Bueno, pues llegó el asunto de la pandemia y todo esto, entonces mejor decidí que se concentren. Si ustedes vieron las indicaciones o las observaciones que yo les di, que se concentren en unas cuantas referencias, máximo 3 referencias para exponer. Entonces, lo que tienen que hacer es como, qué sé yo, hagamos una reunión Zoom o si prefieren subir un video explicando lo que encontraron como una presentación de PowerPoint, perfecto, ¿verdad? Eso también es válido. El asunto es que quede una grabación o un video o algo así, o una presentación de PowerPoint con con los, eh, con los puntos principales que ustedes encontraron en esas referencias bibliográficas, ¿verdad? Entonces lo que quería hacer era verlo, el programa, el curso, acá. No sé si ustedes, Jazmín o Matías, tienen alguna duda ahorita respecto a eso. Para el segundo avance, ¿qué fecha tiene, profe? Sí, el ¿O no lo segundo vamos a hacer? avance es, creo que es en 2 semanas. Hoy estamos 18, ¿ah? No, es para la siguiente semana. Es para la otra semana. Ok, Entonces, si ustedes perfecto. ocupan más tiempo, les puedo dar 2 semanas, pero el asunto es que me manden la lista de las referencias bibliográficas que van a usar, ¿verdad? Entonces en el cronograma está para la próxima semana, 25 de junio. Y si ocupan más tiempo, no hay problema, lo pueden presentar máximo a más tardar el 2 de julio, ¿ah? El 2 de julio. ¿Ok? Entonces,
por ahora lo vamos a dejar hasta acá, ¿verdad? Ya el asunto de la infiltración y eso lo vamos a seguir tratando la siguiente semana con un laboratorio virtual. Yo les voy a dar una especie igual un video explicando cómo es que se analizan los datos de infiltración, por ejemplo. Y ya después quedaría nada más la parte de transporte de solutos, que esa la vamos a cubrir muy, muy brevemente, ¿verdad? Menos de lo que yo hubiera querido por el asunto de la pandemia, pero solo lo vamos a tratar durante una semana. Vamos a hablar, por ejemplo, de plaguicidas, fertilizantes, cómo se mueven en el suelo, ¿verdad? Cómo es que se mide eso. Y con eso se cierra el curso, hacemos las presentaciones finales y el parcial está para el 16 de julio, ¿verdad? O sea, más o menos dentro de un mes, ¿verdad? Para que se vayan preparando. Y el parcial segundo incluye estos temas, ¿verdad? Ley de Darcy, infiltración y transporte de solutos, ¿verdad? Que son con eso cerramos ya el tema especial. Y bueno, entonces, si no tienen alguna otra duda, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, ya con eso, ya me respondió lo del examen y entonces creo que estamos bien. Ya le respondí lo del examen. Sí, el parcial es ahí está en el cronograma del curso, nada, ustedes se meten a mediación, bajan el programa, ahí están las fechas. Luego Ok, dice, hay un examen final también, ojo, ¿eh? Si el asunto es que se eximan de ese examen final, porque el examen final cubre toda la materia, ¿verdad? Entonces, traten de eximirse del final. El final está para el 23 de julio, ¿ok? ¿Y cuándo nos daríamos cuenta si nos exhibimos o no? Hay la misma semana del parcial, porque yo los corrijo inmediatamente y ahí se dan cuenta. Yo el mismo día que lo entregan los corrijo y ahí se dan cuenta. Ok, perfecto. Y de ahí, si queda alguna duda, yo los atiendo por Zoom o algo así antes del final, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría se va a eximir si siguen así como van, que van muy bien, van absorbiendo la materia y van haciendo las tareas y los quizzes y todo eso. Vean que no han habido muchos quizzes, ¿verdad? Han habido pocos quizzes, pocas tareas, porque yo siento que ustedes han absorbido, a pesar de toda la situación esta de lo incómodo que es, ¿verdad? Recibir clases así. eh, y la falta de práctica también, porque este curso tenía mucho laboratorio. A pesar de todo eso, creo que el curso ha avanzado bastante bien. Dice Matías, parcial el 18. Ajá. Parcial es el 18, no es el 16. Perdón. Es que, ah, no, Matías, el parcial es, el parcial es el 16. Y lo de las bibliografías es eh, a más tardar 25 de junio de este mes. ¿Ya? ¿Se entendió? Ok, perfecto. Entonces, con eso eh, nos quedamos acá, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario que quieran hacer, no sé. No, pero por mi parte creo que todo quedó claro y cualquier cosa ahí le escribo por WhatsApp si me queda alguna duda para que me la aclare. Perfecto, chica. Bueno, entonces muchas gracias por asistir hoy. Yo sé que desafortunadamente no pudieron venir el resto de compañeros, pero ojalá que en las próximas sesiones sí podamos participar más en vivo, aunque yo, de nuevo, yo los entiendo a ustedes completamente, nada más no se atrasen en repasar la materia del curso, ¿verdad? Estén al día con los videos, con las presentaciones. En las presentaciones mías de PowerPoint yo trato de resumir todos los puntos principales, ¿verdad? Entonces,
Estudienlas a fondo. Y saben que yo siempre estoy disponible para dudas, consultas toda la semana, excepto los domingos, si no me gusta tenerlos libres. Entonces, de lunes a sábado, cualquier día, cualquier hora. Y ahí, bueno, en la madrugada no, ¿verdad? No me llamen de madrugada. Entonces, bueno, saludos cordiales, cuídense mucho y nos vemos pronto, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. Pura vida. Chao, Jaime. Chao, Matías. Chao.